¿Cuáles son tus historias de terror en el turno de noche? Yo trabajaba en el turno nocturno de un hotel de 10 pisos, estaba en la recepción, y también teníamos algunos departamentos rentados. Una noche, la tía de un niño de 7 años y una niña de 9 regresó a casa. 10 minutos después, recibí una llamada desesperada pidiéndome que llamara a una ambulancia y a la policía. Era la tía, completamente fuera de sí. Habían encontrado a la madre de los niños muerta en la cocina, en un departamento del 5º piso. Más tarde se informó que había sido atacada 90 veces con un objeto punzante. Así fue como sus propios hijos la encontraron. El verdadero horror inolvidable llegó después. Yo me sentí tan impotente mientras cuidaba a los niños un corto rato. Sus rostros estaban pálidos, congelados. Subí con ellos en el ascensor hasta el 10º piso, donde la policía ya se había hecho cargo de un cuarto y también estaba allí una unidad especial que se ocupó de los niños. Ese viaje en ascensor, con ambos sin mostrar emoción alguna, y yo sin poder hacer más que tomarles las manos, aún hasta el día de hoy, sigo odiando a la persona que les hizo eso a sus hijos. Yo solía trabajar de noche en un Home Depot. Hubo una ocasión en la que, por alrededor de una semana, la tienda permaneció abierta las 24 horas. La mayoría de las veces esto no era realmente un problema. Por lo general, nadie va a comprar artículos de mejoras para el hogar a las 2 de la mañana, excepto esa pareja que llegó buscando cubiertas de mármol a la 1:30 de la madrugada, y la mujer llevaba un vestido elegante. Supongo que también estuvo esa chica joven que apareció pasada la medianoche buscando un portarrollo de papel higiénico. Yo acababa de regresar de mi primer descanso, y ella vestía shorts de mezclilla y uno de esos atuendos de karate blanco con cinturón negro, muy estereotípico. Fue extrañamente específica sobre qué portarrollo debía llevarse, pero la verdadera historia estaba en el área de aislamiento. Ya se acercaban las 3 de la mañana, y yo junto con otro chico estábamos acomodando paquetes de aislamiento, además de arreglar las estanterías y hacer algo de mantenimiento. Un montón de grandes R30 se habían caído de su sitio, y mientras los estaba acomodando, de repente, una maldita mano salió del montón y me agarró el brazo. Perdí la cabeza del susto, lo suficiente para que no solo el chico que trabajaba conmigo se asustara, sino también para que mi jefe, que estaba al otro lado de la tienda, viniera a ver qué pasaba. Resultó que un vagabundo borracho había entrado en algún momento a la tienda, supongo que antes de que llegara el equipo nocturno, y había hecho un nido dentro del aislamiento donde se quedó dormido. El tipo estaba en mal estado, demasiado ido por lo que fuera que había consumido, tanto que tuvimos que llamar a la policía para que lo sacara. Desde entonces, siempre fui más precavido alrededor del aislamiento, al menos mientras la tienda permaneció abierta las 24 horas. Yo trabajaba de guardia nocturna en un centro comercial local venido a menos, Shopping Mall, para nuestros amigos estadounidenses. Éramos 2 de turno. Yo estaba en la sala de control y mi compañero patrullaba los pasillos. De pronto, se activó la alarma contra incendios. La regla en estos casos era dejar que siguiera su curso y que entrara en modo de evacuación, lo cual manda una alerta a la estación de bomberos local, y ellos vendrían a atenderlo. Lo que vale la pena mencionar aquí es que era sábado por la noche, o mejor dicho, madrugada del domingo, poco después de las 2 de la mañana. Había muchos clubes nocturnos en la zona, y cuando la alarma entra en modo evacuación, todas las puertas se abren automáticamente. Resultado, el centro comercial recibió rápidamente a casi 100 borrachos y drogados saliendo de los clubes. Yo lo vi todo en las cámaras, avisé por radio a mi compañero y le dije que corriera a la sala de control. No pasó mucho antes de que nuestros nuevos invitados empezaran a destrozar el lugar. Silencié la alarma, llamé a la policía y comencé a hacer anuncios constantes por el sistema de altavoces diciendo que la policía ya estaba en camino. También llamé a mi jefe para informarle de la situación. ¿Y sabes qué me dijo? Solo, llama a la policía. Obvio, ya lo había hecho. Los bomberos llegaron primero. Los dejé entrar a la sala de control, pero no los dejé pasar a las áreas públicas porque era demasiado peligroso, ni tampoco a las áreas de servicio, ya que algunos intrusos habían logrado colarse ahí. Luego llegó la policía, pero no entraron de inmediato porque necesitaban refuerzos. 2 policías contra casi 100 personas, no los culpo. Cuando llegaron los refuerzos, barrieron el centro comercial sección por sección, mientras el otro guardia los acompañaba para ir cerrando todo a medida que avanzaban. Después tuvieron que revisar también los pasillos de servicio, poco a poco, para encontrar a los demás. Solo eran unos 7.
Justo cuando los encontraron y los escoltaban hacia la salida, mi jefe, el jefe de mantenimiento y el gerente de operaciones del centro comercial llegaron. A mí me reprendieron por dejar que se activara el modo de evacuación, a pesar de que les mostré en blanco y negro, impreso, que debía dejarlo seguir su curso. El jefe de mantenimiento me respaldó, diciendo que yo había seguido el procedimiento. Al otro guardia lo reprendieron por abandonar su puesto. Eso lo llevamos a la gerente de área y lo impugnamos. Por suerte, ella estuvo de nuestro lado. Un guardia de centro comercial contra 100 borrachos violentos, claro que abandonó su puesto. Trabajo en turno de noche en un centro de rehabilitación. Tenemos una reja protegida con una cámara desde arriba y también de esas cámaras tipo timbre. En la oficina, el monitor de la cámara está en una pared y el del timbre en otra. Yo estaba haciendo papeleo y vi a un tipo pasar caminando. Se detuvo unos segundos, luego se giró lentamente, volvió sobre sus pasos y se quedó mirando directamente a la cámara. Y siguió mirando. La instalación está en un barrio rudo, así que estoy bastante acostumbrado a que la gente se quede cerca de la reja, y normalmente lo ignoro. Pero la manera en que este hombre miraba era inquietante. Sus ojos y su expresión eran huecos, muertos, casi como si estuviera sumido en pensamientos horribles. Estaba casi seguro de que estaba colocado con sintéticos. Usé el intercomunicador para ver si estaba bien, pero él solo seguía mirando directamente a la cámara. Tenemos una regla: si no está herido o intentando atravesar la cerca, simplemente déjalo estar. No tiene sentido interactuar innecesariamente con alguien que podría ser hostil o estar buscando problemas. Y ahí estuvo, se quedó parado, mirando esa cámara, durante 2 horas. Esa misma expresión vacía, muerta, mirándome directamente. Hice una ronda, y cuando regresé, ya no estaba. Y eso me inquietó aún más. Hace muchos años, trabajé en una estación de radio regional en medio de la nada en Australia. Yo era el operador nocturno, me encargaba de que la lista de reproducción de la noche se mantuviera corriendo, de preparar todo para la mañana, de hacer las revisiones manuales para el día siguiente, y de saltar al escritorio si algo raro sucedía. Pasaba mucho tiempo sentado en lo que era básicamente un galpón de lata en medio de un campo, con mi perro, descalzo, escuchando música de los años 50 y 60, y resolviendo crucigramas, excepto una noche cuando pasaron unos cazadores de canguros, asustaron a los animales en el campo, y uno de ellos saltó de cabeza contra la ventana de nuestra oficina. Yo estaba medio dormido y descalzo, cuando un canguro de casi 2 metros atravesó el vidrio, sangre y cristales por todas partes. Mi perro empezó a perseguir al canguro, y yo corrí detrás de mi perro. El animal saltaba por la oficina, tumbando cosas de los escritorios en la oscuridad, dejando sangre por todos lados. Corrí a abrir las grandes puertas del estudio, y mi perro lo persiguió hacia afuera. Supongo que el pobre, el canguro, fue alcanzado por los cazadores. Después tuve que llamar a mi jefe. Trabajé como guardia de seguridad nocturna en uno de esos centros comerciales al aire libre. No era exactamente un strip mall, pero sí un lugar que no se podía cerrar para impedir el acceso durante la noche, si eso tiene sentido. El centro estaba al lado de 2 refugios para personas sin hogar, donde había mucha actividad criminal, y también cerca de clubes nocturnos y salas de conciertos. Mucho potencial para que apareciera gente buscando problemas en la propiedad. Para entonces yo ya era despachador y no patrullaba a pie. Estaba en lo mío cuando, alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido fuerte viniendo del pasillo que llevaba a nuestra oficina. Miré en mis cámaras y vi a un hombre usando toda su fuerza para intentar abrir una puerta con cerradura magnética. Esa puerta era mi única protección mientras los guardias patrullaban, y nosotros no íbamos armados, ni siquiera tenía esposas en caso de tener que forcejear con alguien. Aún así, avisé por radio a mi supervisor de que había un tipo intentando romper la puerta. Y entonces, la puerta cedió. No sabía qué hacer, así que volví a llamar a mi jefe por radio. Le dije que el hombre estaba en el pasillo y avanzaba hacia mí. Mi jefe lanzó un 10 a 33 por mí, que significa dejen todo lo que están haciendo y ayúdenme ya. Mientras esperaba a que todo mi equipo llegara, veía a este hombre en las cámaras, caminando tranquilamente por el pasillo hacia mi oficina. Acababa de arrancar una cerradura magnética como un gorila con esteroides y ahora venía caminando como si solo tuviera una pregunta sobre objetos perdidos. Mi corazón latía como loco, pero pensé que, si venía así de calmado, probablemente no estaba allí para matarme. Me quedé sentada,
esperando en la silla frente a la puerta. Miré alrededor buscando algo que pudiera usar a mi favor si él se ponía agresivo. Yo era una chica de 20 años, sin armas, de 1.65 metros y 70 kilos, y un hombre con la fuerza de un camión venía directo hacia mí. Las reglas importaban poco, si ese tipo quería hacerme daño, yo iba a encontrar la manera de defenderme, pero no fue necesario. Él entró calmadamente y se sentó en una de las sillas que teníamos reservadas para los arrestados. Respiraba agitado, y yo le pregunté algo como, ¿puedo ayudarte? Se tranquilizó un poco y me pidió un vaso de agua. Mientras se lo llevaba, me explicó que había estado en un concierto cercano y lo habían asaltado. Vino a nosotros porque había trabajado antes en el centro y sabía dónde estábamos. No recuerdo si le habían robado el teléfono o si lo perdió en el camino, pero al final tuvimos que llamar a la policía por él. Mi jefe y los demás compañeros llegaron después. Me sentí mal por no haber avisado por radio que estaba bien, pero estaba medio muerta de miedo. Todo pasó en unos 5 minutos, pero se sintió como si el tiempo no existiera. Hasta hoy, el marco de esa puerta sigue dañado, gracias al chico del subidón de adrenalina. Hace muchos años tuve un trabajo que empezaba a las 3:30 de la mañana. El trabajo en sí era muy aburrido, pero el trayecto era salvaje. El mundo es más extraño en la madrugada. Los peligros en la carretera aún no habían sido reportados, así que un día salí de la autopista y descubrí que la rampa de salida estaba completamente inundada, tan profunda que no entiendo cómo mi coche no se detuvo. Pero lo más interesante fue descubrir que, cuando la policía tiene que allanar una casa, lo hace entre las 3 y 4 de la mañana, porque es cuando tienen más probabilidades de que todos estén durmiendo. Un día, ya casi llegaba al trabajo cuando vi algo extraño delante de mí. Reduje la velocidad y me topé con un enorme bloqueo policial, autos por todas partes y oficiales fuertemente armados, pero todo en absoluto silencio. Me hicieron señas para desviarme por una calle lateral. Fue una experiencia inquietante. Una vez me quedé hasta tarde pintando decorados en un teatro universitario. Era de noche, afuera estaba completamente oscuro y dentro todo muy silencioso. Éramos unos pocos en el escenario, trabajando sin hablar mucho, cuando de reojo vi algo que pasó muy rápido frente a la puerta abierta del vestíbulo. Luego pasó de nuevo, y esta vez vi lo que era. Un tipo con el pelo largo, en pijama, sin calcetines ni zapatos. Caminaba de puntillas de una forma exagerada, levantando mucho las rodillas y sonriendo. ¿Qué carajos? Suena gracioso, pero fue aterrador. Todos nos miramos, y uno de los pintores estaba a punto de cerrar la puerta cuando el tipo entró directamente. Se quedó mirándonos un minuto entero, podías escuchar caer un alfiler. Extendió los brazos dramáticamente y dijo, «Soy su Salvador, Jesucristo». Nadie respondió, y eventualmente se fue caminando. Supongo que esperaba más reacción. La puerta fue cerrada y asegurada de inmediato, y llamamos a seguridad. No se impresionaron mucho. Resultó que era un paciente de un hogar grupal cercano, y que lo había hecho varias veces antes. Hasta hoy me da escalofríos cuando trabajo en un teatro de noche. Trabajo en turnos nocturnos en una tienda de comestibles, en el área de frutas y verduras. La tienda cierra a las 10 de la noche, pero mis turnos terminan a las 11 de la noche, para darme tiempo de limpiar y preparar todo para el equipo de la mañana. Había vuelto de 2 semanas de vacaciones, y estaba charlando con un par de chicas jóvenes de las cajas, y me contaron que 2 veces la semana pasada hubo un hombre esperándolas en el estacionamiento al terminar sus turnos, para acosarlas. La primera vez les preguntó si tenían planes para la noche, pero no respondieron y él se fue. La segunda vez, agarró del brazo a una de ellas cuando intentaron evitarlo. Logró soltarse y corrieron de nuevo a la tienda, y llamaron a la policía, pero cuando llegaron, él ya se había ido. Como yo ya estaba de regreso, les dije que las acompañaría a sus autos después del trabajo. La tienda cerraba a las 10, y ellas terminaban a las 10:30. Alrededor de las 10:15, decidí dar una vuelta por el estacionamiento. No había nadie. Las siguientes 2 noches fue igual, hacía mi ronda antes de que ellas salieran y luego las acompañaba. Todo estaba tranquilo. Pero en la 4ª noche fue cuando se puso realmente aterrador. Esa 4ª noche estaba lloviendo a cántaros, así que no hice mi ronda habitual. Solo quedaba una chica trabajando hasta tarde, así que cuando terminó me dio sus llaves y yo iba a llevar su auto al frente de la tienda para que pudiera subirse de inmediato y marcharse. Corrí bajo la lluvia hasta su coche y, justo cuando estaba por entrar,
vi que la llanta trasera del lado del conductor estaba completamente desinflada, probablemente pinchada con una cuchilla. Entonces miré alrededor del otro lado del coche, y ahí estaba el hombre del que ellas hablaban, agazapado detrás. Sentí un miedo indescriptible, me heló la sangre. Él no saltó sobre mí ni intentó atacarme, simplemente estaba ahí, en plena noche y bajo la lluvia, una imagen que nunca se me va de la cabeza. Pensé en reducirlo o tratar de detenerlo, pero me preocupaba que tuviera un cuchillo, así que empecé a gritar y a actuar como loco. Al final, salió corriendo. Llamé a la policía, vinieron y tomaron mi declaración. La chica estaba aterrada por lo que había pasado con su coche, pero al final decidió esperarme hasta que yo terminara mi turno, y la llevé a casa. Dejó el auto en la tienda toda la noche, hasta el día siguiente cuando ya había luz y no llovía, para poder cambiar la llanta. Al día siguiente hablé con el gerente y revisamos las cámaras de seguridad. Vimos lo que había pasado la noche anterior, pero también revisamos las 3 noches anteriores y casi me da un infarto. El mismo hombre había estado allí cada una de esas noches en que, aparentemente, no había pasado nada. Estuvo merodeando alrededor del estacionamiento a las 10 de la noche, y a las 10:15, justo cuando yo salía a hacer mi ronda, se escondía en los arbustos. Cuando las chicas entraban a sus autos y se marchaban, él esperaba unos minutos, y cuando yo ya estaba dentro, simplemente se iba. Aunque ya no trabajo en esa tienda, ahora es obligatorio que el gerente o el encargado acompañe a todo el personal hasta sus autos al cerrar. Eran las 3 de la mañana en una popular cafetería canadiense. Solo había un panadero viejo en la parte trasera, que rara vez hablaba conmigo más allá de un chiste sucio o una canción aún más sucia de sus días en la marina. Aparte de él, estaba completamente solo, sin un alma cerca, y esperaba que así siguiera al menos por otra hora. Estaba empacando la comida del día anterior para donarla al refugio de personas sin hogar, cuando juraría que vi algo por el rabillo del ojo. Estaba detrás de mí. Me giré, miré hacia abajo, y había un niño pequeño, un nativo de unos 2 años con un peinado de moicano, mirándome fijamente. Me quedé mudo de lo absurdo de la situación. ¿Cómo diablos había llegado detrás del mostrador? No escuché la puerta abrirse ni lo vi entrar. Revisé el local, no había nadie. Grité por el panadero por si tenía algún amigo de visita que había perdido a su hijo. Él vino, y al igual que yo, se quedó pasmado. El niño empezó a murmurar incoherencias. Le di un vaso de agua y un buñuelo, mientras el panadero salió corriendo a dar una vuelta por la manzana. Yo llamé a la línea de emergencias no urgentes, explicando que tenía un niño sin padres conmigo. No logré sacarle nada, solo murmuraba cosas incomprensibles. Llegó la policía, el panadero volvió diciendo que no había visto a nadie en la calle, y un trabajador de la tienda 24/7 cercana prometió estar atento. Los policías intentaron hablar con el niño, pero tampoco consiguieron nada más que gestos vagos y balbuceos. Se lo llevaron. Más tarde, cuando los oficiales regresaron por café, me contaron que el pequeño había caminado varios kilómetros desde la reserva más cercana en plena noche hasta mi local. Había entrado al botiquín de sus padres y luego simplemente salió de casa. Me quedé en shock, a ese bebé le debió llevar horas llegar hasta mí. Verlo aparecer detrás de mí, en plena madrugada, aún me estremece. Me asustó incluso más que el tipo que me lanzó una jarra de café, la mujer que intentó apuñalarme con una cuchara de plástico porque me negué a darle una de metal, y el hombre que esperó 4 horas a que me quedara solo para darme una lección porque no tenía el sabor de bagel que él quería. Trabajé de noche en un supermercado grande, uno que no estaba abierto toda la noche pero sí tenía un equipo reducido para descargar camiones, preparar y limpiar. Yo trabajaba cerca de la entrada, unas grandes puertas de vidrio, pero desde mi posición no tenía visibilidad. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché golpes en las puertas. No era algo raro, a veces era alguien de un turno temprano sin tarjeta de acceso, a veces una entrega de comida, o incluso un cliente despistado que pensaba que estábamos abiertos. Me acerqué, era un hombre que no reconocía, empapado por la lluvia. Se veía lo suficientemente normal, pero tenía algo extraño, esa vibra rara que te pone incómodo, como alguien al borde de caer en la adicción dura, pero que aún logra aparentar cierta normalidad. Tenía apenas lo necesario para parecer funcional, pero con grietas evidentes. Sin abrir la puerta, le dije que estábamos cerrados. Él contestó que necesitaba ayuda, que su coche se había quedado sin batería en el estacionamiento y necesitaba que lo empujaran. Yo no conducía, así que le dije que no podía ayudarlo. Debía haberme ido ahí,
pero lo vi bajo la lluvia y me dio lástima, así que le dije que preguntaría si alguien de la tripulación podía. Encontré a un compañero dispuesto, y también se involucró el gerente nocturno. Salimos. Resultó que estaba estacionado más lejos de la entrada, en un lugar bastante aislado, y tenía una mujer con él. Ella también daba esa misma vibra, casi normal, pero no del todo. Al principio no caí en cuenta, pensé que quizá habían estado teniendo sexo en el coche y dejaron la radio encendida, drenando la batería. Para mí, eso explicaba la incomodidad. Tal vez se sentían avergonzados o culpables, y eso se notaba. Mi compañero se acercó a ayudarles, mientras el gerente y yo nos quedamos cerca, observando. La pareja nos miraba con nerviosismo. Al poco tiempo, mi compañero regresó apresurado y nos dijo que volviéramos adentro de inmediato. No vimos que se marcharan, lo cual ya era raro. Dentro, cerramos con llave otra vez. Mi compañero nos dio las gracias por no dejarlo solo con ellos, porque él también había sentido el mismo aire inquietante, y lo que más le preocupó fue que en realidad no había nada malo con su coche. Pero vi movimiento por el rabillo del ojo. Ella había dicho que estaba sola, pero dos chicos flacos aparecieron por delante de mi camión. Estaban acechando. Yo mido casi 1.95, peso unos 140 kilos, llevaba meses sin cortarme el pelo ni afeitarme, estaba desaliñado y llevaba 20 horas despierto. Además, soy fumador. Saqué un cigarro y mi encendedor Zippo, lo encendí y lo dejé ardiendo en la mano, con la otra aún sosteniendo la manguera de gasolina. Cuando los tipos dieron la vuelta, me vieron así, desquiciado, con fuego en la mano y la bomba lista. Se echaron para atrás. Ella también se rindió, volvió a su coche de un portazo, y se marcharon. Yo terminé de cargar gasolina, temblando como hoja. Aunque la compañía prohibía llevar armas, nunca volví a trabajar desarmado. Si van a insistir en seguridad dentro del trabajo, también deberían pensar en la seguridad de ida y vuelta. Antes de seguir con la siguiente historia, quiero deciros que ya hemos llegado a los 500 suscriptores. Para mí, sería un sueño llegar a monetizar el canal para poder traeros más y mejores historias. Así que, por favor dale like y suscríbete para poder llegar a los 1000 suscriptores. Gracias a todos, os lo agradezco. Vamos con la siguiente historia. Trabajo en un hotel como auditor nocturno, en el centro de Chicago. Para mí, la gente loca es parte del día a día, normalmente solo les digo que se vayan. Pero una vez recibí una llamada desde el 10º piso, un huésped decía que alguien, o algo, estaba intentando entrar en su habitación. Mandé a seguridad de inmediato, pero no vieron nada. Más tarde esa misma noche, volvió a llamar diciendo que alguien estaba usando herramientas eléctricas para forzar la puerta. Esta vez subí yo mismo con seguridad detrás, y otra vez, nada. En resumen, la policía terminó llegando después de que nos notificaran que un hombre estaba intentando saltar por la ventana. Fui a mirar y el maldito tipo estaba colgado fuera de la ventana, con 2 sábanas atadas como cuerda improvisada, como en las películas. La policía subió, yo lo seguí, y dentro de la habitación había sangre y vidrios por todas partes. El televisor estaba destrozado, partido a la mitad, el colchón estaba manchado de sangre y olía a orina, todos los espejos habían desaparecido, y el hombre había roto una ventana reforzada, de acero y a prueba de viento, con su propia cabeza. No podía creerlo. Estaba cubierto en sangre, y aún hoy no me cabe en la cabeza lo que vi esa noche. Después de eso, empecé a ver figuras humanas de reojo cuando caminaba por los pasillos. Quizás solo era paranoia, pero no fue una gran manera de terminar mi segunda semana en el negocio hotelero. Trabajaba en una tienda de sándwiches, abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche. No era raro que me quedara de apertura a cierre porque era el gerente, y a veces cubría turnos o tenía trabajo pendiente. Una noche ya había mandado a casi todos a casa, quedábamos solo yo, un chico nuevo de 16 años y mi asistente. La tienda tenía una regla estricta, no abrir la puerta trasera después del anochecer. Yo lo aplicaba siempre, había escuchado demasiadas historias de terror. Se lo repetí al nuevo, no abras esa puerta por nada. Pero el chico, creyéndose más listo, decidió sacar la basura después de cerrar. Esa vez había alguien esperando afuera, alguien que había estado observando la tienda por un tiempo. Forzó su entrada. Escuché la pelea, los gritos de ella, y corrí. El hombre exigió dinero, pero después de las 9 de la noche no podía abrir la caja fuerte porque tenía bloqueo automático, así que le di lo que había en las registradoras.
Luego intentó encerrarnos en la cámara frigorífica, que ni siquiera cierra desde dentro. Apretamos la alarma silenciosa y esperamos a la policía, sin saber si seguía allí. Lo escuchamos revolviendo en mi oficina, luego silencio. Yo estaba más preocupado por mis empleadas, ambas chicas jóvenes, que por el dinero. Renuncié poco después y pedí traslado a un barrio mejor. Yo trabajaba de noche en un hospital psiquiátrico, en un pabellón de alta seguridad. Siempre me ponía nervioso ese turno porque muchos de los pacientes eran impredecibles. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, mientras hacía la ronda, escuché golpes secos en una de las puertas de aislamiento. Era un paciente que llevaba varios días sin hablar, y de repente comenzó a gritar que había alguien en su cuarto, que alguien estaba sentado en la esquina observándolo. Revisé por la mirilla, no había nadie más que él, pero el hombre lloraba, suplicaba que lo sacara de allí porque decía que el otro no lo dejaba dormir. Lo calmé lo mejor que pude, y regresé a la oficina. Minutos después lo escuché gritar otra vez, esta vez con tanta desesperación que tuve que llamar a un compañero. Entramos juntos, lo encontramos acurrucado en el suelo, temblando. No paraba de repetir que la sombra se había movido hacia nosotros, que estaba justo detrás de mi compañero. No vimos nada, pero el miedo en sus ojos fue suficiente para helarnos la sangre. Después de eso, durante semanas, evité pasar mucho tiempo en ese pasillo. En otra ocasión, trabajando en un taller mecánico que tenía turnos nocturnos, estábamos 4 personas haciendo reparaciones y mantenimiento de equipos. El lugar era amplio, lleno de ruido metálico. A eso de las 3 de la mañana, todos nos detuvimos al mismo tiempo porque escuchamos pasos rápidos en el techo. No eran animales pequeños, sonaban como pisadas humanas. Subimos a revisar pensando que alguien se había colado, pero no había nadie. Volvimos a bajar, reanudamos el trabajo, y de nuevo los pasos, esta vez más fuertes, más rápidos, como si alguien corriera en círculos arriba de nosotros. El jefe de turno decidió apagar todas las máquinas para escuchar mejor. El silencio era total, pero los pasos continuaban, resonando sobre nuestras cabezas. Uno de mis compañeros salió corriendo del taller y se quedó afuera hasta que amaneció. En mis años como conductor de autobuses, también tuve experiencias extrañas. En un turno nocturno, recogí a una mujer en una parada casi desierta. Se sentó en la parte trasera, no dijo nada. Avanzamos varias paradas y cada vez que me asomaba al retrovisor, ella seguía allí, inmóvil, mirando por la ventana. En una de las paradas, cuando subió otra persona, me giré un momento, y cuando miré de nuevo, la mujer ya no estaba. Nadie la vio bajar, ni abrir la puerta, nada. Simplemente había desaparecido del autobús en marcha. Un amigo mío trabajaba en una planta de procesamiento de carne, en el turno nocturno. Me contó que una vez, mientras limpiaba la zona de despiece, vio que uno de los ganchos donde colgaban las reses empezó a balancearse solo, cada vez con más fuerza, hasta chocar contra la pared. Revisó si había corrientes de aire, nada. Los demás lo vieron también, todos se quedaron en silencio, y el gancho se detuvo de golpe, como si alguien lo hubiera sujetado. Desde entonces, muchos evitaban pasar solos por ese pasillo. Yo mismo trabajé en una gasolinera abierta toda la noche. Una madrugada, un hombre entró, parecía normal, compró cigarrillos y pagó. Pero en cuanto salí de la caja para limpiar, lo vi parado en la puerta de cristal, inmóvil, mirándome. Se quedó así por casi media hora, sin moverse, sin hablar. Intenté hacer gestos para que se fuera, pero nada. Finalmente llegó otro cliente, y entonces el hombre se marchó tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Un conocido mío fue guardia nocturno en un edificio de oficinas. Una noche escuchó música de piano en el piso 12, pero sabía que no había nadie asignado allí a esas horas. Subió a revisar, y efectivamente en la sala de juntas había un piano antiguo, y las teclas se movían solas, tocando una melodía suave. Apenas entró, la música se detuvo. Revisó por todas partes, no encontró a nadie. Cuando bajó al control de cámaras, revisaron la grabación, y ahí estaba él entrando en la sala, y las teclas moviéndose, aunque en la grabación no se escuchaba sonido alguno. En mi propia experiencia trabajando en un almacén logístico, lo más aterrador ocurrió cuando, en plena madrugada,
vimos que uno de los montacargas comenzó a moverse solo. Nadie lo conducía, y se desplazó varios metros antes de detenerse contra una estantería. Revisamos cámaras pensando que era una falla eléctrica, pero se veía claramente que se encendió solo y avanzó como si alguien estuviera al volante. Desde entonces, cada vez que entrábamos al turno, desconectábamos todas las baterías de los montacargas para evitarlo. Recuerdo también cuando trabajaba en un depósito de archivos, de esos edificios viejos con pasillos interminables de estanterías. El turno nocturno era tranquilo, apenas había movimiento, pero el silencio era lo que lo hacía inquietante. Una madrugada, mientras revisaba cajas, escuché claramente pasos en el pasillo contiguo. Tomé la linterna, caminé hacia allí, pero no había nadie. Volví a mi puesto, y de nuevo los pasos, esta vez más cerca. Revisé 3 veces, siempre sin encontrar a nadie. Lo extraño es que los sensores de movimiento no se activaron ni una sola vez, como si no hubiera nada físico allí. Esa noche terminé mi turno sentado en la oficina, con las luces encendidas, hasta que amaneció. Un compañero de trabajo en otra ciudad me contó que en su turno de noche en un hotel pequeño, un huésped llamó a recepción desesperado diciendo que veía a un niño corriendo por el pasillo. Subió a revisar y efectivamente, vio de reojo a un niño pequeño que doblaba la esquina. Persiguió la figura hasta la habitación donde supuestamente debía estar el huésped que llamó, y cuando abrió la puerta, no había nadie. El huésped juraba que el niño había entrado. Esa historia se repitió varias veces con distintos clientes. Nunca encontraron una explicación. En mis años como guardia en un estacionamiento subterráneo, lo más aterrador fue escuchar un auto encenderse solo. Estábamos 2 de turno, los 2 escuchamos claramente el motor arrancar, pero al llegar al lugar, el coche estaba apagado, las llaves no estaban puestas y no había nadie. Volvimos a nuestro puesto y otra vez, el sonido del motor en marcha. Era imposible, pero sucedió 2 noches seguidas. Otra experiencia extraña fue trabajando en un supermercado 24 horas. Una clienta entró alrededor de las 4 de la mañana, caminaba lentamente por los pasillos sin llevar nada en las manos. No respondía cuando le hablábamos. La seguimos por las cámaras, hasta que desapareció de la nada entre los pasillos. Revisamos todas las salidas, ninguna se abrió. Simplemente no estaba más allí. Un amigo policía me contó que en su turno nocturno recibió un aviso de que había una persona parada en medio de una carretera rural. Al llegar, vieron a una mujer de blanco, inmóvil, mirando hacia el bosque. Cuando intentaron acercarse, desapareció ante sus ojos. Revisaron la zona con linternas, no había huellas, nada. Los 2 oficiales que estaban presentes juran que lo vieron. Yo mismo, en un trabajo como sereno en una construcción, vi algo que me dejó marcado. Una de las grúas comenzó a moverse lentamente en plena noche, como si alguien la estuviera operando. Subí corriendo al puesto de control, pero no había nadie, y el panel estaba apagado. La grúa se detuvo de golpe cuando llegué. Al día siguiente, revisamos los registros eléctricos, no había consumo de energía en ese momento. También hubo una ocasión trabajando en un hospital donde una enfermera me pidió que la acompañara porque escuchaba voces en el ala vacía del 2º piso. Caminamos juntos, y efectivamente, escuchamos un murmullo como de varias personas conversando. Abrimos todas las habitaciones, estaban vacías. Las voces se detuvieron cuando encendimos las luces, pero apenas las apagamos, volvieron. Esa ala estuvo cerrada semanas después, nadie quería hacer guardia allí. Otra vez, en un turno nocturno en un centro comercial, las cámaras mostraban a una mujer caminando por los pasillos después del cierre. La seguridad fue a interceptarla, pero nunca la encontraron. Lo curioso es que al revisar las grabaciones con más detalle, la mujer no tenía rostro, solo una silueta borrosa. Y no puedo olvidar una experiencia propia. Conducía de regreso a casa después de un turno de madrugada, la carretera estaba completamente vacía, cuando vi a un hombre parado al costado, levantando la mano como pidiendo aventón. Reduje un poco la velocidad, pero al acercarme, ya no estaba. Miré los retrovisores, el camino seguía vacío. No fue un sueño,
estaba completamente despierto, y aún hoy pienso en eso cuando conduzco de noche. Trabajé una vez en un centro de distribución donde, por las noches, quedábamos apenas 5 personas en todo el edificio. Era un lugar enorme, lleno de estanterías que parecían no terminar nunca. Una madrugada, mientras revisaba inventario, escuché un fuerte estruendo, como si algo metálico hubiera caído desde gran altura. Corrí hacia el pasillo donde se escuchó el golpe, y encontré una caja rota en el suelo, pero no había manera de que se hubiera caído sola, estaba demasiado lejos del borde. Revisamos las cámaras, pero justo ese sector tenía interferencias y no se grabó nada. Desde esa noche, siempre que pasaba por allí sentía la piel erizarse, como si alguien caminara a mis espaldas. En otro trabajo, como guardia en un edificio gubernamental, tenía que hacer rondas cada hora. En una de esas noches, vi una sombra pasar por el pasillo principal, pensé que era un intruso y corrí tras ella. Cuando doblé la esquina, no había nadie, pero la sombra seguía proyectada en la pared, moviéndose sin que hubiera cuerpo que la originara. Me quedé helado, y no volví a hacer ronda solo. Un compañero en el ejército me contó que durante una guardia nocturna en el campo de entrenamiento escuchó susurros en el bosque, como voces que lo llamaban por su nombre. Lo más extraño es que, al día siguiente, otros soldados dijeron haber escuchado lo mismo, siempre voces que decían su nombre, y siempre desde el mismo sector del bosque. También está la historia de un chofer de camión que conocí. Una vez, mientras conducía en la madrugada por una autopista desierta, vio a una mujer parada en medio de la carretera, con un vestido largo blanco. Frenó en seco para no atropellarla, cerró los ojos un instante por el susto, y cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Salió del camión, revisó la carretera, nada. Pero cuando volvió a subir, el asiento del copiloto estaba húmedo, como si alguien se hubiera sentado ahí empapado por la lluvia. Yo mismo tuve una experiencia extraña en un edificio de oficinas. Estaba en el turno de limpieza nocturna, y al pasar por la sala de conferencias escuché claramente una conversación, varias voces discutiendo. Abrí la puerta y estaba vacía. Cerré de nuevo, y las voces continuaron, como si vinieran del interior. No quise volver a entrar, terminé mi turno lo más rápido que pude y nunca acepté limpiar ese piso de noche otra vez. Un amigo trabajaba en un asilo de ancianos. Una de las pacientes había muerto durante la tarde, y su cama quedó vacía en la sala común. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, varias enfermeras escucharon el timbre de llamada desde esa cama. Cuando fueron a revisar, el botón estaba presionado, como si alguien lo hubiera activado, pero no había nadie. Revisaron el sistema, y quedó registrado que la cama había hecho la llamada. A la mañana siguiente, el timbre volvió a sonar desde la misma cama, aunque ya la habían retirado de la habitación. Otra experiencia fue en una estación de tren donde trabajaba como vigilante nocturno. Una madrugada, vi por las cámaras a un hombre en el andén, quieto, mirando hacia las vías. Salí corriendo a detenerlo, pero cuando llegué, el andén estaba vacío. Revisé las grabaciones y lo extraño fue que, aunque yo corría hacia él en las cámaras, la figura ya no aparecía desde el momento en que dejé la sala de control. Finalmente, en una tienda en la que trabajé, a menudo escuchábamos ruidos en la bodega durante la noche. Una vez, un compañero y yo vimos como una de las cajas más pesadas se deslizó sola varios metros hasta caer al suelo. Salimos corriendo y no volvimos a entrar hasta que amaneció. Los encargados revisaron todo, no había ratas, no había corrientes de aire, nada que explicara cómo se movió esa caja. En otro turno nocturno, trabajando en un hospital pequeño de provincia, me asignaron vigilar el área de urgencias que quedaba casi vacía después de medianoche. A las 2 de la mañana escuché cómo se abría la puerta automática de entrada, pero cuando miré, no había nadie. Caminé hasta la puerta, revisé los sensores y todo parecía normal. Volví a la oficina y, apenas me senté, la puerta volvió a abrirse sola, con el sonido característico. Esta vez revisé las cámaras y, en efecto, se veía claramente cómo la puerta se abría, sin que hubiera nadie. El técnico vino al día siguiente, revisó los sistemas y dijo que no había ninguna falla. A partir de esa noche,
Cada vez que esa puerta se abría sola, me quedaba helado. También recuerdo cuando trabajaba en una biblioteca universitaria, haciendo guardia hasta las 6 de la mañana. Una noche, mientras acomodaba libros en el tercer piso, escuché un golpe fuerte proveniente de la sección de revistas. Fui a revisar y encontré varios ejemplares tirados en el suelo. Lo raro es que habían salido disparados de la estantería como si alguien los hubiera lanzado. No había nadie, y yo era el único en ese piso. Más tarde, mientras bajaba las escaleras, sentí pasos detrás de mí, claros, precisos, y cuando volteé, no había nadie. Un conocido que hacía rondas nocturnas en un cementerio me contó algo escalofriante. Decía que en varias ocasiones veía luces pequeñas flotando entre las lápidas, como si fueran linternas. Pero al acercarse, nunca encontraba a nadie, y las luces desaparecían de golpe. Una vez incluso vio una figura blanca arrodillada frente a una tumba, y cuando quiso acercarse, la figura se desvaneció en el aire. Otra experiencia fue en una fábrica textil donde trabajé por poco tiempo. Una madrugada, mientras limpiábamos las máquinas, todas se encendieron al mismo tiempo. Nadie había tocado los controles, y lo peor es que los interruptores principales estaban apagados. El ruido fue ensordecedor, y nos tomó varios minutos cortar la electricidad general para detenerlas. Nunca nos dieron una explicación convincente. Yo mismo, en un supermercado donde hacía horas extras de noche, viví algo raro. Estaba acomodando productos en el pasillo de cereales cuando escuché que alguien silbaba una melodía, muy clara, detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Caminé hasta el final del pasillo, vacío. Regresé y otra vez, el silbido, pero esta vez más cerca de mi oído. Dejé todo tirado y me fui directo a la oficina de seguridad. No volví a ese pasillo en toda la noche. Un excompañero de la secundaria, que trabajaba como guardia en un estadio, me contó que en las madrugadas escuchaba las butacas plegables abrirse y cerrarse solas, como si hubiera gente sentándose y levantándose. Una vez, en las cámaras, vieron a una figura caminando entre las filas de asientos. Fueron a revisar inmediatamente, pero el estadio estaba vacío. Y para cerrar, una de las historias más inquietantes que escuché fue de un trabajador de mantenimiento en un edificio corporativo. Estaba arreglando un sistema eléctrico en el sótano, cuando de repente escuchó una respiración pesada detrás de él. Pensó que era su compañero, pero cuando se giró, estaba completamente solo. La respiración continuaba, fuerte, como si alguien estuviera justo sobre su cuello. Salió corriendo del sótano, y desde ese día nunca volvió a bajar solo.